tierra se tambalea. Antes de que se inventara el arma moderna, existían armas capaces de derribar muros y asustar a ejércitos enteros solo con la ingeniería medieval. Había armas tan altas como torres, máquinas que parecían ametralladoras antiguas y diseños que eran demasiado avanzados para su época. En este video vamos a conocer las 10 armas medievales que cambiaron la historia de la guerra. Antes de empezar, por favor, dale like a este video y suscríbete. Esto significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Rival de Quine. A primera vista, esto parece solo una fila de pequeños cañones pegados entre sí, pero para los soldados de esa época, el efecto era completamente diferente. Según los registros históricos de Francia e Inglaterra durante la Guerra de los 100 años, este tipo de arma se usaba para defender pasajes estrechos, puertas de castillos y lugares donde la infantería atacante estaba muy apretada. Todavía no era como una ametralladora. De hecho, aún estaba muy lejos de eso. Por lo general, cada tubo de acero se cargaba manualmente con pólvora y una bala de acero. Cuando ya estaba listo, se podían encender casi al mismo tiempo los orificios de ignición para lanzar una andanada ensordecedora de disparos. Y en una época en la que los cañones ordinarios recargaban lentamente, eso era una gran ventaja. Mientras el enemigo estaba ocupado acercándose con escudos y armaduras, podían ser recibidos con una ráfaga de acero antes de que siquiera llegaran a la muralla de la ciudad. Durante la Edad Media, solo el sonido de las armas de pólvora ya era aterrador para muchos soldados y caballos. Aún más cuando no solo escuchabas un solo disparo, sino explosiones consecutivas provenientes de una hilera de cañones. Sin embargo, la Rival de Quine tiene una contribución importante en la historia militar porque demostró que incluso en la época medieval, los ingenieros ya pensaban en el concepto de potencia de fuego concentrada. Esta fue una de las primeras tentativas del ser humano para hacer la guerra de proyectiles más rápida, más simultánea y más letal, con un aspecto similar al Springald. Es como una ballesta enorme, pero en realidad su mecanismo es más complicado que eso. En lugar de usar brazos de arco flexibles como un arco común, utiliza cuerdas torcidas o tendones de animal que se aprietan y giran para acumular una enorme energía de tensión. Esto es lo que se llama un sistema de torsión, el mismo principio mecánico que también usaron algunas antiguas máquinas de asedio romanas. Cuando se jala hacia atrás el brazo de disparo usando el mecanismo de cabrestante o manivela, la fuerza se acumula en la cuerda y, al soltarla, un virote largo de hierro vuela a gran velocidad directo al objetivo. Y como su trayectoria es recta, a diferencia del trabuquete que lanza piedras en un arco, es mucho más fácil para este alcanzar objetivos específicos. Según las historias de la guerra medieval, se hizo popular en algunas ciudades fortificadas porque era más barato de usar que la artillería de pólvora. Eso era importante especialmente cuando el asedio duraba mucho tiempo. Solo era necesario mantener la tensión correcta en ambos lados de las cuerdas de torsión. Si no está balanceado, el proyectil puede desviarse o perder precisión, y como en ese tiempo se usaban materiales naturales como cuerda y tendones, también se ve afectado por la humedad, el calor y el desgaste con el paso del tiempo. Eso significa que la tripulación no solo necesitaba fuerza, también se requería mantenimiento y precisión. También hay informes de crónicas medievales que dicen que sus pesados virotes podían atravesar escudos y a veces incluso las partes más débiles de la armadura, dependiendo de la distancia. Con el paso del tiempo, el Springald fue reemplazado poco a poco por cañones más potentes y artillería de pólvora, pero durante varios siglos. Fue uno de los ejemplos más ingeniosos de la ingeniería medieval, porque esto fue antes de la llegada de la industrialización. Las personas ya podían crear armas que utilizaban física, tensión, trayectoria y fuerza mecánica de una manera muy avanzada para su época. Gran bombarda. Esto no es un cañón ordinario. Había algunas bombardas en ese entonces que eran casi del tamaño de una casa pequeña. A primera vista parecía imposible usarlas en la guerra, pero cuando esto disparaba era otra historia. En lugar de pequeñas balas de metal, muchas de las primeras bombardas disparaban enormes piedras muy pesadas. Algunas de estas pesaban cientos de kilos, y aunque no volaban tan rápido como la artillería moderna, su enorme peso era suficiente para romper poco a poco los gruesos muros de las ciudades. Según los historiadores, uno de los usos más conocidos de las bombardas gigantes fue cuando el Imperio Otomano sitió Constantinopla en el siglo XV. Bajo el mando del sultán Mehmed II, las fuerzas otomanas usaron cañones enormes contra los resistentes muros de la capital bizantina, defensas que duraron casi 1000 años.
Y aunque la bombarda no fue la única razón de la caída de la ciudad, el asedio demostró que algunas fortificaciones medievales tradicionales empezaban a volverse obsoletas frente a la nueva tecnología de artillería. Algunas bombardas de esa época estaban hechas de piezas de hierro unidas como si fueran enormes barriles. Las barras de hierro se unían usando gruesos aros de acero, porque en ese entonces la tecnología de fundición aún no era lo suficientemente avanzada como para fabricar un cañón enorme de una sola pieza. Y como la metalurgia todavía era primitiva en esa época, cada disparo también era peligroso. Incluso hay reportes de que algunas bombardas gigantes solo podían disparar unas cuantas veces al día debido a lo largo que era el proceso de carga y enfriamiento. Pero aunque fueran lentos, el efecto de cada impacto era suficiente. En ese entonces, la gran bombarda no solo se veía como un arma, también era un símbolo del poder del Estado. Debido a su tamaño y costo, solo los reinos o imperios más ricos podían fabricar y mantener este tipo de armas de asedio. En pocas palabras, incluso antes de que comenzara la batalla, el simple hecho de tener una gran bombarda ya era una demostración de poder industrial y militar. Trabuquete. Tiene una larga viga de madera unida a un marco alto. En un extremo hay un gran contrapeso, generalmente una caja llena de piedras, tierra o plomo. En el otro extremo hay una honda donde se coloca el proyectil. Cuando se suelta el contrapeso, cae hacia abajo por la gravedad. Debido a eso, la larga viga gira muy rápido y lanza la piedra por el aire. Y como el contrapeso es muy pesado, puede lanzar un proyectil que pese más de 100 kilos. En las versiones más grandes, incluso más pesado que eso. Lo bueno de esto es que es más fácil aumentar la potencia del trabuco en comparación con las antiguas catapultas de torsión. En los diseños más antiguos necesitaba sistemas de cuerdas retorcidas muy grandes para generar una fuerza más potente. El problema es que es difícil fabricar y mantener ese tipo de mecanismo, pero en el trabuco la lógica es mucho más simple. Un contrapeso más pesado significa una fuerza de lanzamiento más fuerte. Por eso, en los siglos XII y XIII, rápidamente se convirtió en el arma principal de asedio en Europa y en algunas partes del mundo islámico, y no eran máquinas pequeñas. Había algunos trabucos tan grandes que tardaban varias semanas en construirse cerca del sitio del asedio. No se podían mover enteros porque el armazón de madera era demasiado grande. Uno de los ejemplos más famosos es el Werwolf de Eduardo I de Inglaterra durante el asedio al castillo de Stirling en Escocia. Según algunos relatos contemporáneos, el trabuco era tan grande que los defensores ya querían rendirse antes de que siquiera lo usaran. Pero Eduardo siguió disparando solo para ver el efecto que tenía. Y no solo piedras podía lanzar el trabuco. Aunque no era un arma de precisión exacta como la artillería moderna, los tripulantes expertos sabían ajustar la longitud de la onda, el ángulo de liberación y el peso del contrapeso para golpear repetidamente la misma parte de la muralla. Esa es la razón por la que era tan peligroso en asedio. Porque con el tiempo, incluso la defensa más gruesa se va debilitando poco a poco. Torre de asedio. La torre de asedio literalmente acercaba a los soldados directamente a la parte superior de la muralla de la ciudad. Y no era solo una simple escalera. Las grandes torres de asedio tenían varios pisos por dentro, con rampas y escaleras, posiciones de disparo y a veces incluso arqueros en los niveles superiores para apoyar al equipo de asalto. Mientras avanzaba hacia la muralla, había soldados que estaban a salvo escondidos dentro mientras subían a las partes más altas de la torre. Normalmente estaba hecho de vigas gruesas de madera y cubierto con madera, cuero o pieles de animales mojadas para reducir el riesgo de incendio, ya que ese era el objetivo principal de los defensores. Si la torre de asedio se incendiaba antes de llegar a la muralla, todo el asalto podía fracasar de inmediato. Por eso había ejércitos que incluso vertían agua o vinagre sobre las cubiertas de cuero para que no se prendieran fácilmente cuando les disparaban flechas incendiarias. La torre tenía que ser exactamente igual de alta o más alta que la muralla de la ciudad. Si le faltaba altura, el puente de asalto no podía alcanzar la defensa enemiga. Si la torre era demasiado alta, toda la estructura podía perder el equilibrio. Antes de que la torre de asedio pudiera avanzar, normalmente era necesario nivelar el terreno, rellenar el foso o construir un camino temporal para soportar una estructura tan pesada. En algunos asedios, la preparación del terreno tomaba más tiempo que el propio ataque. Pero cuando llegaba el asalto real, ahí es cuando todo se volvía más peligroso. Durante la época de las cruzadas, las torres de asedio se volvieron esenciales para atacar las ciudades fortificadas en el Medio Oriente. Según los relatos históricos sobre el asedio de Jerusalén, en el siglo XI Sepuzanvi, tuvieron que conseguir madera de lugares lejanos
porque no había suficiente madera cerca de la ciudad. Esto solo demuestra lo importantes que eran las torres de asedio en los asaltos medievales. Como en esa época aún no existían los tanques ni los vehículos blindados, esto era lo más parecido a una plataforma blindada móvil. Helepolis. Su nombre proviene de la palabra griega que significa tomador de ciudades, y por su tamaño es fácil entender por qué. Aunque esto proviene del mundo antiguo antes de la era medieval, el Helepolis tuvo una enorme influencia en los diseños de torres de asedio que vinieron después durante muchos siglos. Según los antiguos registros sobre el asedio de Rodas en el siglo IV a.C., el Helepolis más famoso era una enorme torre móvil de varios pisos, llena de armas de proyectiles en cada nivel. En su interior había escaleras y plataformas de combate para diferentes equipos. Los niveles inferiores solían tener potentes lanzadores de virotes o máquinas de asedio, mientras que en la parte superior había arqueros y armas de proyectiles más pequeñas para atacar desde arriba a los defensores. Y como los defensores sabían que el fuego era la forma más efectiva de detener este tipo de máquina, algunas de sus partes estaban cubiertas con placas de metal o cubiertas protectoras contra el fuego. También había aberturas con postigos en los lados donde las tripulaciones podían disparar antes de volver a cerrarlas para protegerse de las flechas enemigas. Pero el verdadero reto era moverlo. El Helepolis era tan pesado que, según algunos relatos históricos, se necesitaban cientos o incluso miles de personas para jalarlo. Y como era tan grande, también era necesario nivelar bien el terreno antes de poder moverlo. En lugar de tener máquinas separadas para cada tarea, una sola torre gigantesca hacía todo el trabajo. Al final, el Helepolis no fue suficiente para conquistar completamente las murallas, porque los defensores también encontraron la manera de destruir las obras de asedio. Pero quedó en la historia su nombre como una de las máquinas de asedio más ambiciosas que se hicieron en la antigüedad, porque no solo era un arma, era un proyecto de ingeniería móvil que literalmente podía cambiar el panorama de la guerra. Lanzas de fuego. Para muchos historiadores, este es uno de los pasos más importantes en la historia de la guerra. Por esto, aquí comenzó a cambiar el concepto de armas de combate portátiles. Pero cerca del extremo del asta de la lanza, hay un tubo conectado que está lleno de pólvora. Cuando se enciende, el arma libera un fuego intenso, humo y chispas deslumbrantes directamente hacia el enemigo. En combate cuerpo a cuerpo, eso era una gran ventaja. A medida que el uso de la pólvora se expandía en China, los ingenieros militares comenzaron a poner en las lanzas de fuego fragmentos de cerámica, pequeñas balas y, más tarde, fragmentos de metal. Eso significa que ya no solo salía fuego, también había proyectiles que golpeaban el objetivo. Y aquí es donde el rumbo de la tecnología quedó más claro. Las primeras versiones solían estar hechas de bambú porque eran ligeras y fáciles de fabricar, pero eso tenía sus limitaciones. Cuando se generaba demasiada presión, el tubo podía romperse de inmediato. Cuando se acababa el efecto de la pólvora, todavía se podía usar en combate cuerpo a cuerpo normal. Esa es la razón por la que esto se volvió importante en el periodo de transición de la guerra. En ese entonces, los soldados aún no estaban listos para dejar las armas tradicionales de combate cuerpo a cuerpo. Así que en lugar de reemplazar inmediatamente las armas antiguas, los ingenieros primero añadieron la pólvora al diseño existente. Y esa es la verdadera genialidad de la lanza de fuego. Carro de ballesta repetidora. A primera vista parece solo una gran ballesta montada en cualquier carreta, pero detrás de su apariencia simple hay una idea mecánica muy avanzada para su época. El objetivo no era solo la potencia, sino también un flujo continuo de proyectiles. En una ballesta común, cada virote se carga manualmente antes de volver a jalar la cuerda. Eso es lento, especialmente en medio de una batalla. Pero en el sistema repetidor, se utiliza un mecanismo de palanca y un cargador de virotes para acelerar el ciclo de disparo. Mientras la tripulación jala y empuja la palanca, la cuerda se tensa automáticamente, se introduce un nuevo virote y el sistema dispara por sí solo, como una arma repetidora mecánica primitiva. Según algunos textos militares chinos, este tipo de sistemas de proyectiles se utilizan para la defensa de fortalezas y la protección de rutas de acceso importantes, especialmente en los caminos estrechos donde el movimiento del enemigo es predecible. Mientras la infantería o la caballería se acercan, pueden ser recibidos por una serie de virotes consecutivos desde una plataforma que casi no tiene pausa al disparar. Y como no utiliza pólvora, no depende del fuego ni del humo como las primeras armas de fuego. Las ballestas de repetición portátiles de antes solían tener menos capacidad de penetración que las ballestas ordinarias porque se priorizaba la velocidad sobre la fuerza bruta. Pero cuando se puso el sistema en una plataforma montada más grande,
ese problema se redujo porque se pueden usar palas del arco más resistentes y mecanismos de tensado más fuertes que una sola persona no podría cargar. Porque los ingenieros chinos medievales demostraron que ya entendían el concepto de mecanismos de alimentación y acción de disparo repetida muchos siglos antes de que llegaran las armas de fuego de la era industrial. Mangonel, si el trabuquete es como un pesado destructor de muros, el mangonel en cambio es más rápido, más flexible y puede lanzar proyectiles de forma continua. Por eso se convirtió en una de las máquinas de asedio más comunes durante el periodo medieval. A menudo se confunde con una catapulta común, pero el mangonel tiene su propia identidad mecánica. Depende del lugar y la época. Hay algunas versiones que utilizan un sistema de torsión, haces de cuerdas retorcidas que almacenan energía de tensión. Otras son de tracción, donde la tripulación jala las cuerdas para mover el brazo lanzador. En el extremo de su largo brazo hay una honda o una copa donde se coloca el proyectil. Cuando se libera la tensión, la máquina lanza la piedra en un arco alto hacia la ciudad o el ejército enemigo. Mientras tanto, las grandes máquinas de asedio a veces tardan mucho. Antes de poder disparar de nuevo, el mangonel puede ejercer presión continua sobre los defensores. Y en la guerra, el bombardeo constante es agotador. Aunque la muralla no se derrumbe de inmediato, la caída continua de piedras, fuego o escombros desordena el movimiento de los defensores y destruye el interior de la ciudad. Si la tensión de las cuerdas de torsión no es pareja, la trayectoria del proyectil puede fallar. Y como las cuerdas se ven afectadas por la humedad y el clima, la tripulación ajusta regularmente todo el mecanismo. En pocas palabras, aquí no solo se necesita fuerza, también se necesita habilidad técnica porque esto demuestra que en la guerra de asedio no solo importa un gran estallido. A veces la verdadera arma es la presión constante que poco a poco destruye la defensa y la moral del enemigo.